Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida del cabello. Si usted tiene este problema o conoce de alguien que lo padezca, bueno, el día de hoy es un programa dedicado a usted y tenemos de invitada a la dermatóloga Sonia Roffé. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias, Daniela, por la invitación. Y vamos a hablar de la caída del cabello, que no solamente afecta a los hombres, aunque siempre vemos un problema más dedicado a ellos, pero también las mujeres padecemos de la pérdida de este cabello, la pérdida capilar. Pero queremos que nos explique cuáles son los motivos que pueden conllevar a la pérdida de cabello, tanto en hombres como mujeres. La pérdida de cabello es un problema muy común. Hay una caída de cabello que es normal y me gustaría empezar a explicarte por qué hay una caída de cabello normal. Todos sabemos que tenemos una parte de nuestros cabellos que está en fase de crecimiento y una parte que está en fase de reposo. Por ejemplo, los animales, los perritos, mudan cabello porque ellos tienen la mayoría de sus folículos pilosos sincronizados en una sola fase. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Que gracias a Dios tenemos el 90% de nuestros cabellos en fase de crecimiento. Por ende, y hay solo 10% en fase de reposo. La fase de crecimiento dura 2 a 6 años. Después de ese periodo de 2 a 6 años, esta fase que llamamos anágena, se detiene y el cabello se cae. El folículo piloso que tenemos en nuestro cabello, con el cual nacemos con un número determinado de folículos pilosos, va a producir un nuevo cabello después de 2 a 3 meses y ese cabello comienza el nuevo ciclo después de que pase esa fase de reposo, que es la fase catágena, que dura de 2 a 3 meses. Entonces, tenemos el 90%, como ya expliqué, en fase de crecimiento o fase anágena y un 10% en fase de descanso. Si tenemos 100.000 folículos pilosos con los que nacemos, aproximadamente 90.000 los pelirrojos y 110, 120 las personas por ejemplo, de tu color, es normal que se nos caiga 50 a 100 pelos al día porque tenemos 10% en fase de reposo. Eso es lo normal, 50 a 100 pelos al día. Pero, ay, tengo que contar los pelos, dirá un paciente. Bueno, digamos que el modo más fácil es contar los que se caen, los que quedan en la almohada, en las sábanas, cuando tenemos sábanas claras. Entonces, ¿cuándo el paciente debe preocuparse? ¿Cuándo, signo de alarma, debo consultar? Cuando hay más de 6 a 10 pelos en la funda, o sea, cuando vas caminando por la casa con mangas como la mía, o sea, sin mangas y sientes los pelos que caen, los cabellos que caen, debes consultar al médico y el médico es el dermatólogo, no es otra especialidad. El dermatólogo es el médico indicado para estudiar la caída del cabello. Si hay otros médicos que se encargan de ciertas partes del tratamiento, como la parte quirúrgica del tratamiento, los trasplantes de pelo, en general hacen ciertos dermatólogos o algunos cirujanos plásticos. Pero los dermatólogos somos los encargados de estudiar la causa, si la caída de cabello va a ser permanente o temporal, o cuál es la causa para poder indicar un tratamiento adecuado. Muy bien. Hay personas que también tienen pérdida de cabello por problemas hormonales. Ustedes también hacen estudios con otros especialistas asociados para verificar qué es lo que sucede con este paciente. Claro, por supuesto. O sea, a la consulta nos llega un hombre, una persona joven, 20, 30 años, con sus entradas incipientes y su calvicie aquí en la coronilla. Evidentemente vamos a suponer que es una calvicie hereditaria o androgenética. Pero te llega una mujer con una calvicie de ese tipo, eso no es normal. Las mujeres nos quedamos calvas o perdemos cabello de un modo distinto que después me preguntan. Pero los hombres sí tienen una caída normal. En una mujer, evidentemente, vamos a pedir exámenes hormonales. En ese caso, si encontramos alguna anormalidad, trabajamos de mano a mano con el endocrinólogo. A veces la tratamos nosotros, pero en general siempre es bueno consultar y tratarlo con otros especialistas, por ejemplo, en caso de que haya un ovario poliquístico, que haya un tumor productor de hormonas masculinas en la glándula suprarrenal o de andrógenos en otro lugar. O sea, siempre hay que hacer una historia clínica adecuada y pedir los exámenes de rigor. Por ejemplo, si observamos que un paciente más tiene acné, tiene pelos en otros lados del cuerpo donde no deben haber, tiene irregularidades menstruales, uno tiene que pensar que hay un problema hormonal y trabajar de la mano con el endocrino. Muy bien, usted indica que es el dermatólogo el encargado de hacer todas las revisiones y estudios pertinentes para verificar el motivo de esta caída de cabello. ¿Puede adelantarnos o decir
Me imagino que es personalizado dependiendo de cada una de los pacientes que ustedes reciben, pero ¿cuáles son de repente los estudios más básicos o claves que ustedes hacen? Lo más importante, aunque usted no lo crea, es la historia, o sea, hablar con el paciente. Un paciente puede venir alarmadísimo, doctora, se me está cayendo el cabello, y lo primero que uno piensa cuando es una mujer y le ve la mata de cabello, es cuento, las mujeres somos muy alarmistas, hasta que de repente si te acercas, evalúas primero si es verdad. Uno primero observa, después uno practica el pull test, uno revisa el cuero cabelludo, hoy en día utilizamos mucho el dermatoscopio para ello, después interrogas, es lo más importante. Si el paciente, por ejemplo, tuvo una virosis muy fuerte, una fiebre muy fuerte 2 o 3 meses antes, dio a luz 4 o 6 meses antes, tuvo una pérdida, un estrés importante, se murió el padre, se divorció, se mudó de país, todas esas esos motivos de estrés o depresión en la vida de un paciente pueden ocasionar caída de cabello, dietas fuertes y baja ingesta de proteínas o hierro, que hoy en día no podemos descartar que es un problema común. También muchachas jóvenes o en edad fértil no consiguieron las anticonceptivas, todo este tipo de cambio hormonal, no conseguí las anticonceptivas que yo tomaba, pero compré otras, no todas las anticonceptivas. Tienen el mismo componente. Tienen el mismo componente y cualquier cambio hormonal afecta el folículo piloso que tiene receptores de hormona. Por eso esa parte también nos permite hacer otro tipo de tratamientos hormonales. Total que el interrogatorio es fundamental. También, por ejemplo, la gente que sufre de enfermedades de la glándula tiroides, no consiguen su tratamiento, entonces tiroides alta o hormonas tiroideas bajas también pueden ocasionar caída de cabello. Muy bien. Como vamos a hablar sobre los tratamientos y ya nos llegan preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, vamos a arrancar con esta pregunta. Vamos a pedirle en unos minutos a nuestra producción que nos ayuden con nuestra cuenta de Twitter, pero por lo pronto le vamos a presentar la que hace Miguel Ángel. Y dice lo siguiente, @Márquez en Miguel. ¿Cuál efectivas son las inyecciones de plasma para evitar la caída del cabello? Las inyecciones de los factores de crecimiento que se encuentran en el plasma rico en plaquetas no son un tratamiento específico. La indicación real, o sea, yo sé que en muchos centros hacen como un protocolo que muchas veces no es específico para cada paciente, sino es un modo de tratar de un modo general a los pacientes de caída de cabello. Yo como médico especialista no creo en eso, yo creo en individualizar el tratamiento. En caso de que el paciente sea lo que yo llamo un respondedor lento al tratamiento específico, probamos plasma rico en plaqueta para utilizar sus factores de crecimiento para dar un empujón, pero no son un tratamiento específico, son factores de crecimiento simplemente que pueden ayudar, como pueden no hacer nada. Y lamentablemente es un tratamiento que uno lo deja para esos casos porque es sumamente doloroso. Muy doloroso en el cuero cabelludo. Por ejemplo, cuando uno lo utiliza en el rostro no es tan doloroso, pero en el cuero cabelludo es súper doloroso. Y Por los terminales nerviosos que tenemos allí. Probablemente es por la tensión, la densidad de la piel a ese nivel. La piel es tan tensa acá que es mucho más doloroso y de verdad el plasma rico es lo que más duele. Tú puedes inyectar antihormonas, podemos inyectar vitaminas, minoxidil, ácido retinoico, dutasteride, finasteride, biotina, pantenol. Hoy en día podemos utilizar muchas sustancias que combinamos en cócteles que inyectamos a modo de mesoterapia o con microagujas o con el dermapen. O sea, hay muchos modos que sí son específicos para el folículo piloso. Entonces yo digo, los factores de crecimiento cuando no hay otro y cuando es lo que tienen, digamos, en el centro que lo están evaluando, que lo hacen como que de rutina. Y bueno, yo creo que hoy en día hay que individualizar cada uno de los protocolos y que usar se los necesitan. recursos más adecuadamente. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando con la dermatóloga Sonia Roffé sobre la caída del cabello. Si usted tiene alguna pregunta, nos las puede hacer saber a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, también por Instagram como @DanielaJSalas. Ya regresamos. Hablamos.